Buenas noches con todos. Creo que ahora vamos a tener una reunión muy interesante porque vamos a discutir algunos casos. Entonces, adelante, podemos empezar, Jay. ¿Cuál de las dos va a ayudar al doctor Chibrook para la traducción? ¿Maribel o Itzel? Oh, está bien, yo puedo también. Ok, hoy día vamos a hablar sobre los casos de algunas participantes y si hay más preguntas o más casos de algunas personas, pueden hablar sobre estos también. En la primera parte, Dr. Shubrook va a hablar sobre 3 casos y tenemos preguntas para todos de ustedes y también vamos a hablar sobre, todo preguntas que ustedes tienen por nosotros. Gracias, Melissa. Okay, Dr. Shubrook, I think you're muted. Thank you. Should we let them read the case or should we read it out loud? Yeah, Maribel and Itzel, why don't you guys just read these in Spanish so then we don't have to translate for Dr. Shubrook? That'd be great. All right. Okay, I can read it loud. Paciente de 87 años con diagnóstico de diabetes mellitus 2 por 20 años. Además tiene hipertensión arterial y osteoporosis. Toma metformina 1 gramo cada 12 horas, insulina 14 unidades, apidra 7 unidades con el almuerzo. Para su presión Diovan 160, HCT 12.5, amlodipina 5. ¿Ok? Excellent. So just thinking about this case already, what are some concerns that we have before we get any more information? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tendrían sobre el manejo de esta paciente? ¿Alguna idea? ¿Les parece bien? ¿Parece mal? What do you all think? ¿Alguna acotación? ¿Cómo está la hemoglobina glicosilada? How is the HbA1c? Ya, creo que es en la próxima diapositiva. Ok, después vamos a dar ese resultado. Entonces, ¿alguna pregunta del manejo? How is the renal function also? Yeah, so as we think about this, you have an older patient, and we don't know how healthy this person is, but what would be your A1C goal just from what you know so far? Si ¿Cuál no sería? se puede- Dale. Tenemos una paciente de 87 años, no sabemos exactamente cómo está todo su estado físico y mental, pero de lo que ustedes conocen, ¿cuál sería su hemoglobina glicosilada ideal o aceptable? ¿Algún valor? Do you have 8, access? Yeah, to A1C, or would you choose a glucose goal? What would you pick? 8, Okay, I say 8. Ujú. that seems pretty reasonable. And then you asked about renal function. What are some other risks that you might be cautious about in an 87-year-old patient? Ustedes preguntaron sobre la función renal, pero ¿qué otras implicaciones deberíamos tener en una paciente de 87? ¿Qué otros cuidados deberíamos tener en una paciente de 87 años? ¿O qué más podríamos ver de complicaciones que podría darse? ¿Alguna idea? We have a lot of smarts on this call, so the good news is we have lots of brain power.
Yes, heart failure. I love that. Polypharmacy, Mm-hmm. Yes. Any others? These are excellent answers. cerebral disease, or brain disease, or Mm-hmm. Yeah, so I would very much worry about like cognition. You know, could this person have a good memory? And I always worry about fall risk because someone could have be at risk of fall because of muscles being weaker or because of neuropathy. en esta paciente yo también estaría preocupado de cómo está siempre valoraría la parte cognitiva, también valoraría la, la parte muscular, porque tendría miedo de que sus músculos estén débiles y se pueda caer. Yeah, the answers are coming in. I love it. It's a fragile patient, vitamin D or B deficiency or vitamin D deficiency, Ritual, sarcopenia. Yep. Oh, sarcopenia, ya. Ujú. Javier? Bueno, yo antes de continuar ya pensando en las complicaciones, simplemente que es una insulina, claro, que no, Esa es no, esa insulina Lantus, está mal puesta ahí. insulina Lantus. Ajá. Y no recuerdo qué es la apidra, sé que es insulina, pero De no me acción acuerdo. rápida, de acción rápida. De acción corta. Sí. Ok. Ok, eso quería tener en claro. Yeah, so he's on two insulins, one long acting and one short acting. Someone had mentioned hypoglycemia and fall, and I know that I often worry about someone who has abnormal gait, maybe from osteoarthritis or from sarcopenia, because if they have a low, can they get access to food easily? So that's often a higher risk. Es All una right, I think we have, yeah, sorry. Okay, let me translate. Es una paciente que puede tener un alto riesgo por la hipoglicemia que alguien nombró, y, porque está con dos tipos de insulina, con insulina de acción prolongada y una insulina de acción rápida, y también tiene un problema de osteoartrosis que puede impedir que se mueva muy rápido para poder tener algo de comida para evitar las hipoglicemias. Thank you. Do you have an upper limit of age that you stop using metformin in Ecuador? Around 75 or 78 or something like that. Okay. O sea, ¿qué es el límite que tenemos aquí en el Ecuador para dejar de utilizar la metformina? It's a recommendation. It's not like a guideline or anything like that. It's just a recommendation. Y él estaba diciendo que entre 75 a 78, pero que no tenemos clara como una guía de manejo, sino es más bien una recomendación. Yeah. And again, everybody is different in terms of their health and their age, but I do find that at 87, I would worry about the kidney and I'd worry about acidosis. So I might not use metformin, but just as an opinion. En este paciente a mí sí me preocupa que tenga 87 años y me preocupa la función renal y la acidosis, entonces posiblemente yo no seguiría utilizando la metformina. Okay, and I very much appreciate the person who presented the case because now you can see the glucose readings and the kidney readings and the cholesterol. Aquí tenemos los datos que ustedes estaban pidiendo, entonces la glucosa en ayunas está entre 120 a 135, la hemoglobina glicosilada 7.8, creatinina 0.86, ácido úrico 7.2, microalbuminuria de 20, el colesterol creo que es 230, HDL 40, LDL 130, triglicéridos 180, también toma simvastatina y tiene neuropatía periférica que le impide caminar y causa mucho dolor. Un fondo de ojo normal. So ¿Ok? with this information, are there any new concerns or are there any of the concerns before that we feel less worried about? ¿Tienen alguna otra preocupación
o algunos otros pensamientos del manejo sobre esta paciente? Yeah, Javier? Bueno, a mí me preocuparía, en este momento su hemoglobina glicosilada está en 7.8, pero me estaría indicando que posiblemente a pesar de estar manejado con insulina y metformina, es una diabetes que no se está controlando, que posiblemente habría que cambiar tal vez la dosificación. Tiene un ácido úrico de igual manera que esté elevado, que esté en 7.2. Y ya tiene una microalbuminuria de 20. Okay, he says that this patient is not well controlled, even that the patient has been using two kinds of insulin plus metformin because his HbA1c is 7.8. So maybe we need to change the medicine. Also, I'm worrying about, Hector is worrying about the uric acid that's elevated and Mm, the microalbuminemia that is present. yeah. So those are good thoughts. For sure, this is a lot of medicine for an older person. Are we okay with the kidney function? I know we have just the creatinine, but Yeah. and the microalbumin. Yeah, that's the only thing. Maybe we Um, can calculate the clearance of creatinine. I don't know how much is that. Maybe We would somebody have can to have help. a person's weight. But I do think one thing I would warn us about is that in an older adult that might be at risk for anemia, sometimes the hemoglobin A1C will be less accurate. Una de las preocupaciones grandes en una paciente adulto mayor es que si tiene riesgo de anemia, la hemoglobina glicosilada no es una hemoglobina verdadera porque posiblemente puede tener anemia. And I like to use the hemoglobin A1C as a way to determine the glucose readings that I can't see. Yo utilizo la hemoglobina glicosilada para tener un valor aproximado de los niveles de glucosa que no puedo leer, o sea, de los niveles de glucosa que no puedo mirarlos diariamente. Ujú. So his fasting glucoses are between 120 and 135, which is closer to a hemoglobin A1C of 6. Ya dice que las glucosas en ayunas que nos dijeron está entre 120 a 135, entonces nos diría que la hemoglobina glicosilada solo con ese valor debería ser alrededor de 6. So because his A1C is 7.8, it's very likely that his post-meal sugars are running probably above 180 pretty regularly. Y para que tenga una hemoglobina glicosilada de 7.8, nos indica que las glucosas postprandiales generalmente van a estar en forma regular cerca de 180. So for Javier, I agree that we might have to make adjustments to his medicine to cover that. Entonces, posiblemente tenemos que mirar y ver cómo ajustamos la medicación para que estos niveles de glicemia de 180 que posiblemente tiene la paciente se puedan mejorar postprandiales. How would we all do that? ¿Cómo haríamos este ajuste de controlar la glucosa postprandial? ¿Alguna idea? We changed the metformin for another medication. Okay. That would be one possibility. Thank you for calculating the EGFR. ¿Cuánto salió la filtración glomerular calculada? 65. Yeah, we'll go with 65. I like it. Ya, entonces tenemos la filtración glomerular calculada de 65. Okay. And this brings up a really important point. We dose metformin often based on the kidney function.
And based on this person's kidney function, metformin is fine. But it's important to remember there are other reasons why we limit metformin if, for example, the liver is less healthy or they're at risk for acidosis. Ok, entonces un punto importante es en esta paciente, si vemos la filtración glomerular de 65, está más o menos, está bien para esta paciente. Y recordemos que la metformina suspendemos si la filtración glomerular disminuye. Entonces, pero en esta paciente sí me preocuparía y vería y chequearía cómo estaba la función hepática y también si es que hay riesgo de acidosis. It's good. What statins do you all use? Here we use Lipitor, atorvastatin. And is that affordable for most people? It's more expensive than simvastatin, and I think in the Ministry of Health they have simvastatin most of the time. Mm. No sé, tengo una pregunta, doctores, para los que trabajan en el Ministerio de Salud. ¿Cuál estatina tenemos en el ministerio? ¿Tenemos atorvastatina y simvastatina o solo simvastatina? ¿Alguien? ¿No? Okay. And there is another comment that we all need to check the diet of the Mhm. patient, okay? And For their sure. answer that simvastatin is the one that the Ministry of Health use. And of course, simvastatin is a good statin, but it does have a higher risk of problems in people who are on multiple medications. So in the US, we would switch it, but I understand that if there's one statin available, you would definitely want to use the one statin. Okay, tenemos que también saber que la simvastatina tiene más efectos secundarios, especialmente en una paciente que usa múltiples medicamentos. En los Estados Unidos sí le cambiaríamos de simvastatina posiblemente a, you use in the States atorvastatin or rosuvastatin. So we use them all. Most people for diabetes, we will use a high dose statin like atorvastatin or rosuvastatin. But we typically will stop using them in our older adults. I think someone had mentioned it in the chat that sometimes we'll withdraw it after the age of 75, especially if they have limited life expectancy. Este es un punto importante. En los Estados Unidos, con pacientes con diabetes utilizan dosis elevadas o altas de atorvastatina o rosuvastatina, pero normalmente en pacientes mayores de 75 años, nosotros paramos de usar las estatinas por el riesgo que tienen y los beneficios que tienen, o sea, no alcanza más allá. Okay, that's a good point to stop the statins, because here is like, oh, we need to continue using because they're good, but there is not a clear point where we need to stop it. Yeah, I think it takes like 5 to 8 years to get a benefit from a statin. And so if you have limited life expectancy, sometimes the risk outweighs the benefit. Recordemos que para que tenga las estatinas un beneficio adecuado sobre los vasos sanguíneos, necesitamos utilizar entre 5 a 7 años para que la placa de ateroma se limpie o se estabilice. Por lo tanto, en un paciente que tiene una expectativa de vida limitada, menos de 10 años, a lo mejor lo vamos a parar. ¿Ok? And the group has been doing great. So they've already answered a lot of these questions. Is there any other information they want to know that we haven't shared yet? ¿Quisieran tener alguna otra información que no hemos todavía obtenido hasta ahora? Okay, they say that we need to check for oral hygiene and the denture, the teeth. What Mhm. else? Diet, Mhm. especially if she's eating good proteins.
Yeah, I don't know how often happens there, but many of our older adults have a poor appetite. They don't want to eat, they don't eat well, and so it's actually quite hard to get them to eat kind of whole foods. En pacientes adultos mayores, generalmente no tienen mucho apetito y por eso es difícil de poder controlar adecuadamente, de hacerles comer adecuadamente o hacerles comer mejor o comidas que tengan, que sean un poco duras para masticar también. Ujú. And I think the group had mentioned that they'd like to see a liver panel as well, the liver Ujú. blood test. And I might encourage an A1C, or excuse me, a CBC as well, to make sure that A1C is accurate. Ok, entonces, claro, deberíamos hacer un control del panel del hepático y también deberíamos ver la concentración de hemoglobina para saber si es que la hemoglobina glicosilada es verdadera, porque puede tener riesgo de anemia, como ya habíamos explicado antes. Ujú. And you all mentioned that your A1C goal would be 8%, which I think is probably a good goal if this is someone who lives at home. Si es que la paciente vive sola en la casa, el tener una hemoglobina glicosilada alrededor de 8 es un buen objetivo de manejo. So I know that we'll suggest some dietary recommendations, but what medication changes would you all like to make today? Después de haber hecho la recomendación sobre la dieta, ¿qué medicaciones le cambiarían a esta paciente? Metformin and insulin. Okay, Both. okay. And I guess I'd like to ask the group, because this is something that might be different between different countries. Maybe by show of hands, how many people want to keep the metformin present? And there's Em, nothing wrong. ok, quisiera saber en el grupo, porque esto se maneja de diferente manera en diferentes países, que por favor hacemos la mano los que están de acuerdo en mantener la metformina como tratamiento. Pueden alzar la mano los que están de acuerdo en mantener la metformina como tratamiento. ¿Nadie? Nobody? I don't see all hands. No hands. You have to go under more to get reactions like that. Ya pueden, por favor, si es que alguien está de acuerdo en usar la metformina, en seguir usando en esta paciente la metformina. Creo que Let's nadie see. son. Yeah. How many Nobody. people would stop metformin? Entonces, ¿cuántos de nosotros pararía de usar la metformina? Por favor, hacen la mano. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos de ustedes dejarían de usar metformina en este paciente ahorita? Okay. Yeah, so there's some people that would do it. There's some hands raised. So Lucy, are you raising your hand to agree or to question? Pregunta. Doctora Pauli Orellana, si alzas tu mano porque estás en acuerdo de parar de usar la metformina o porque quieres hacer una pregunta. Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias. Alcé la mano porque estoy de acuerdo con parar la metformina. Okay, Gracias. she says that she raised her hand because she wants to stop metformin. Yeah. I think I probably would stop metformin too, not because it doesn't work. It's just that it's something that might affect her appetite, could put her at risk for GI upset and acidosis. That's just an opinion. Ok, mi opinión es, y solamente es una opinión, posiblemente también dejaría de usar metformina, no porque no funciona, sino porque puede dar malestar general como alteración gastrointestinal y también puede alterar su apetito. Yeah. Marisol? ¿Algún otro comentario? Maybe disagreeing? I saw that there were some people that wanted to order vitamin levels
Vitamin make sure, D. Mhm. yeah, make sure we understand her dentation. Are there other questions about case 1 before we jump to the case 2? ¿Alguna otra pregunta sobre el caso 1 antes de pasar al caso 2? ¿No? So we have case 2. Te diría que... ¿qué? There is a comment. Okay. Okay. There is a question. Instead of using 1,000 milligrams twice a day, can we lower the doses Of of course. metformin? Mhm. Yeah. So that would be another option, is just to lower the dose and Low. see if that would be tolerated. We don't know that they're not tolerating it. It's just, I get nervous sometimes. Okay. There is another another comment. I will let her live to have a good living, a good life, and I will try to enjoy her life, the rest of the years that she will live. I will try to improve the level of uric acid. I think let's talk about that. That's a very good point. Why do we want to improve the uric acid level? Whoever said that, I love the idea. Please tell us more. Por favor, la persona que puso que le gustaría mejorar el nivel de ácido úrico, ¿por qué sería importante? ¿Cuál es el pensamiento detrás de esto? Buenas noches nuevamente con todos y con todas. Pienso que el ácido úrico es un marcador importante del estado metabólico de la paciente. Muchas veces está asociado con daño renal precoz e inclusive participa en la formación de cálculos de ácido úrico. Entonces, a la vez de que nos sirve para determinar el estado metabólico y la posibilidad de acidosis metabólica, también nos sirve para controlar el daño renal. Okay, the uric acid shows us that there is a metabolic problem and it can be raised in early kidney failure. And also it can cause stones, uric acid stones. And so that's why I will be concerned. And also can show us that there is a very early kidney failure and maybe the patient will start in an acidotic state. Yeah, I love all those thoughts, and I agree 100%. We also have found that hyperuricemia is a marker of cardiovascular disease. And so there are now recommendations to get the uric acid below 6 if someone's at risk for cardiovascular disease. Gracias por todos los pensamientos, doctora Orellana, pero también debemos acordarnos que el ácido úrico es un marcador de enfermedad cardiovascular, por lo tanto yo trataría de poner su ácido úrico en un valor de 6. Marisol, ¿tienes algún comentario? Okay. Okay. So we'll go to case 2. Do you want to read that? Ok. Tenemos el caso 2, paciente de 54 años de edad con unos 65 centímetros de estatura y 90 kilos. La glucosa en ayunas es de 108, el perfil lipídico normal. Realiza ejercicio los fines de semana. Juega equiboli 3 partidos. Toma una cerveza de 1 litro luego de los partidos para la sed. Se le indica que tiene prediabetes y debe bajar de peso. Debe suspender la cerveza y se le envía a nutricionista. Ok. Yeah. So I guess the question right away, what is, where is it? Equivoli. ¿Qué es equivoli? Es a volleyball that the Ecuadorian people plays in a special way, different from the international volley. I can't wait to Volleyball. play. It plays 3 by 3, 3 persons in one side and 3 persons in another side. The net is at 3 meters. It's a higher level, and we use the football ball to play.
Well, let's play when we come The down. soccer ball. The soccer ball, Yes. yeah. Yeah. Can we play with our feet? No, you play with your hands. Have you ever played soccer or volleyball? No. ¿Han jugado alguna vez? Yes. Sí, Yes. okay. Yes. Okay. So I see that the person's worried about prediabetes. Can we diagnose prediabetes, or how did we diagnose prediabetes? Maybe that's what I should ask. Ya, la primera preocupación que tenemos aquí es que tiene un diagnóstico de prediabetes. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos el diagnóstico de prediabetes? ¿Alguien? So we have a fasting glucose. Is this a male or female patient? Do we know? Maybe it's a male patient because he is playing eco volley. Okay, well, Usually men maybe are the they'll ones play that too. play. Okay. So Javier, yes. Bueno, a ver, primero que me llama la atención que juegue 3 partidos de y no sé si nos está mintiendo porque pesa 90 kilos, una estatura de 1,65, y si nos ponemos a considerar lo que significa jugar vóley, pues no sé cómo vas tal vez a batir las bolas, sí, pero a tratar de Moverse. sostenerlas es un poco difícil. Pero de ahí sí dice que es prediabético, me imagino que le hicieron una hemoglobina, ¿cómo es? Le hicieron dos cosas, una glucosa en ayunas, y en la glucosa en ayunas tuvo valores menos de 126 y más dependiendo del límite que maneje el laboratorio, pero más de 100. O hay laboratorios que manejan más de 105. Y una hemoglobina glicosilada que posiblemente esté en 6.5. Okay, the first thing that Hector or Javier says is that it's very difficult that a man that is weight that has this weight 90 kilograms only Mhm. yeah, and his height is only 165. It's very difficult that he plays three ¿cómo se dice partidos? Well, 3 games at a Three time. games. Yeah, because eco volley is very difficult. And it's, it demands a lot of exercise and good health to move around and to play with the ball. So Mhm. that's one thing. And the other thing is that to have a A1C and also, ¿qué más dijiste, Héctor? Ya me olvidé. Okay, I think so. To Que have a su what? glucosa está sobre And maybe that the glucose is, that the fasting glucose is 108, and maybe that's why he has pre-diabetes. Mhm. Sure. So I think there's some really important points that he mentioned, Javier, that this person has a BMI that's in the obese range. And at least one thing that we think about is that not everybody who is obese will be at risk for diabetes. So there are some differences in risk despite weight. Ok, este paciente tiene un índice de masa corporal que ya está en el riesgo de obesidad, pero también es importante saber que no todos los obesos desarrollan diabetes. Ok, But pero, we know that, yeah, go ahead. Sorry, pero Susie. puede desencadenarla, ¿no? No todos desarrollan, pero a veces puede desencadenar. Ok. And I don't know much about this person's background, but there are a couple ways to diagnose prediabetes. And for many people in Asia and maybe South America, the impaired glucose tolerance would be a more sensitive test. Ok, hay algunos exámenes para diagnosticar prediabetes, pero en Asia y tal vez en Sudamérica deberíamos hacer más bien una curva de tolerancia a la glucosa.
And the A1C might be the most specific way, while the glucose tolerance is the most sensitive way. La hemoglobina glicosilada es el test más específico. Sin embargo, la curva de tolerancia a la glucosa es el test más sensible. Entonces, por eso es que es mejor hacer tal vez el test de tolerancia a la glucosa. And there's been some estimates that any fasting glucose greater than 93 actually increases the man's risk of having heart disease. Hay también estudios que han demostrado que si tenemos una glucosa en ayunas mayor de 93, ya se puede considerar como un factor de riesgo para enfermedad cardíaca. So if he really liked his beers, I might ask him to check his sugar after his beer to see how high it would get, to see if I could help talk him in out of that beer. Mi recomendación sería pedirle al paciente que se haga un control de glucosa luego de que se toma su litro de cerveza para que vea a cuánto le sube su nivel de glucosa y ver verdaderamente su riesgo. And I think that people that well, is there anything you want to do other than recommending he lose weight and see a nutritionist? Are there other things that the group would like to do? Sí, aparte de recomendarle dieta, ejercicio, que baje de peso, ¿qué otras cosas recomendaría el grupo a este paciente? Bariatric surgery. I like that idea. Why do you suggest that? Ok, ¿por qué él piensa que debería hacerse una cirugía bariátrica? Hay que calcular el índice de masa corporal y si está más de 35, maybe the body mass index is over 35, maybe that's the recommendation. One thing, the other thing is that he's a young patient, 54. If he doesn't have any other comorbidities, maybe that's the best plan for him to prevent you get that- obesity and diabetes. Can Okay, you get that covered in Ecuador? Sorry. solamente para traducir, yo decía que tal vez una recomendación sería la cirugía bariátrica porque es un paciente que puede tener un índice de masa corporal mayor de 35. Es un paciente joven y si no tiene comorbilidades puede ser la solución definitivamente para él, ¿no? What was the question, Jay? Say it again, please. Yeah, can you get it covered in Ecuador? Yeah, in the public sector, they do it. Okay. You know, a while the International Diabetes Federation recommended that to be the most effective treatment. Dice que la Federación Internacional de Diabetes recomienda ahora como el tratamiento más efectivo la cirugía bariátrica para tratar la diabetes y la prediabetes, obviamente. I think most people would recommend what was suggested here, or even the diabetes prevention program, or metformin, which was suggested in chat. Yes. Sí, muchos sugieren bajar de peso, la metformina en este paciente también. All right, so he went and did those things, but he did not like the nutritionist. And he's a driver. Okay, he plays volleyball and he drives. But he did lose a kilogram. His A1C did not. So you got an A1C and it's 7.3%. Ok, ahí está lo que pasó. Regresó a los 3 meses, perdió 1 kilo. No le gustó la nutricionista. No puede tener la dieta por ser chofer de una empresa y la hemoglobina glicosilada estuvo en 7.3. So what are we going to do now? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con este paciente? Life, change, el estado de vida saludable. Okay, changing diet and increasing exercise. Okay, and evaluate psychological evaluation. What else? If he is not able
to maintain a diet, and if he's not able, maybe the bariatric surgery will fail. Mm-hmm. And maybe this is a question for the group. He was unable to do changes to prevent diabetes. What's going to be different now that he has diabetes? How do we convince someone to change now? That's a question. Ok, tengo una pregunta para todo el grupo. Cuando tenía prediabetes no le convencimos. Ahora que tiene diabetes, ¿cómo le vamos a convencer a que mejore su dieta, su ejercicio? ¿Alguna idea? It's very difficult. Muy difícil. There is Sí, sigue por favor. Hola, perdón. Se me ocurre ingresarla, por lo menos lo que hacemos nosotros acá, al club de pacientes con un diagnóstico similar, que es el club de pacientes crónicos, diabetes e hipertensión, donde se les muestra cuáles serían los desenlaces en cuanto a sus órganos cuando comiencen a fallar y que son irreversibles si no se llega a controlar a tiempo la enfermedad. Okay, here in Ecuador, at the Ministry of Health, especially for the community clinics, we have what we call the Chronic Patients Club. So what we do there is to teach them that if they don't pay attention and take care of their health, they show them how all the body will damage, and maybe they will change after having this experience and just teaching them that they need to take better care of themselves. Do the classes work? La pregunta es si las clases, si este grupo Sí, funciona o no. It's a group of chronic patients with diabetes and hypertension. Okay, ¿funcionan las clases? De la experiencia que han tenido, ¿funcionan estos grupos de crónicos? Mis grupos sí. Sí. Sí, mis She grupos sí. She said that the group is working. Okay. Can the group work with people who have prediabetes? ¿Y este grupo ha trabajado con pacientes que tienen prediabetes? No, No. en esos no, solo con el diagnóstico de diabetes para que tengan buena adherencia al tratamiento no farmacológico. Y que cuando en Ecuador, generalmente en los centros de salud se acaba la medicación, sepan que deben de comprarla. Porque muchos esperan de que si no llega, pues no toman la medicina hasta cuando llegue. Ok, este grupo es un poco más okay, this group is more like education, but also information, especially here in Ecuador. Well, first of all, they don't work with diabetics. They just work with diabetics and hypertensive patients. Second, they inform the patients that they need to keep taking the medications, even though when the Ministry of Health, they don't deliver the medicines on time. So they need to buy Oh. them. Okay, so that's why the group is working. That's great. Okay. Muchas gracias, Vanessa. Maribel, you were going to say something? Yes. Well, I was just gonna say definitely we were start metformin and probably Ozempic. I don't know if door or not. But also based on the history of like he's a driver, we can see maybe he doesn't have access to like exercise or being able to walk. So maybe incorporating maybe 10 intermittent 10 minutes of exercise throughout the day or 15. Also, we would have to see routine diet or patterns of diet. Do they eat out a lot, or what we could modify, since it seems like he is busy driving, so maybe trying to adjust that. But definitely he would be a candidate to start metformin and then maybe Ozempic wherever, if it's available or not. And I think that's how I would approach it. And can you say that in Spanish? Please. I can try. Okay, lo que yo haría básicamente mirándola a 1C o no sé cómo dicen nosotros decimos aquí la Hemoglobina. A1C. Hemoglobina Correcto. A1C.
hemoglobina Ok. A o no sé. Ujú. Yo lo que haría es comenzaría el tratamiento de metformina, tal vez empezando como ya es diabético, 500 miligramos 2 veces al día, y también agregaría un medicamento que se llama Ozempic, que aquí en Estados Unidos lo usamos mucho para tratar de ayudar a los pacientes a bajar de peso y también controlar el azúcar, básicamente dando el historial de que es un paciente que ejercicio de 10 o 15 minutos en la mañana y en la tarde, empezando con lo más básico, claro. Y también lo que haría yo es básicamente agarrar un historial o ver qué es lo que está comiendo durante el día, si come mucho comida rápida o qué es lo que está haciendo. Y también trataría de ver si podemos cambiar la comida con alternativas que básicamente serían más verduras o qué podemos hacer. Pero tendríamos que agarrar un historial profundo de básicamente del paciente para ver qué es lo que exactamente está haciendo el paciente durante el día o qué podemos hacer, porque a veces no es muy fácil de dejarles saber a los pacientes o dejen de comer esto o traten de incorporar ejercicio cuando básicamente sus trabajos no pueden hacer eso. Ok, el Ozempic estamos recién teniendo, pero solamente en la parte privada y es muy caro. Es la semaglutida, so it's very expensive. It's not in the in the public sector, but you can buy private, but it's expensive. Mhm. So most Okay. people couldn't get it. No, that's why most of the people use metformin. Yeah, yeah. So I do think that Galita also brought up an article about peer support, which I Yeah, think is really important. sí, los grupos de apoyo sí son importantes para estos tipos de pacientes, ¿no? I think there were a couple other comments. Some of them are longer than others. Okay, disfrutar la relación de sus nietos, buena vida. The relationship between doctor and patient is important. What else? Yeah. Lucy, Sí, Carlito. la evidencia acerca de estos grupos es muy limitada. En algunas veces se ha visto que sí funcionan los grupos cuando estos son grupos pequeños con diabetes. Hay otras veces en las que no funciona, pero es muy limitada la evidencia. En el chat puse 2 artículos, en uno una revisión sistemática, el último. Okay. The group support meetings. The evidence shows that it's not good all the time. Sometimes it's just very limited. Other times it doesn't work. So Gallo put 2 articles. The one is the systematic review for that. And usually, normalmente los grupos de apoyo funcionan tal vez por un año, pero más de eso no funcionan tampoco. Also, they have good results maybe in the first 6 months, or a year, but later on they don't work. And I really love group sessions because I feel like, thank you, people understand that other people are struggling with the same thing they're working on. And you're right. I think it's usually best when it's targeted for a limited amount of time. It could really get people started. El doctor Jay nos dice que sí que le gustan los grupos de apoyo, pero porque generalmente se comparten lo que cada persona está viviendo, que no es la única que está viviendo, sino que son varias personas que comparten los mismos problemas, pero es mejor si lo tenemos por un tiempo limitado, porque ahí es cuando se van a sentir mucho más motivados y, por ejemplo, 6 meses puede ser un buen tiempo. Ujú. So I like Lucy's idea of groups. I think that sometimes can be very helpful, particularly if people have things in common. Sí puede ser de mucha ayuda, especialmente si tienen muchas cosas en común, ¿no? So if we were choosing a medicine, you would choose metformin in addition to psychosocial support and nutrition support and exercise.
how would you start metformin and how would you adjust the dose? Ok, ustedes han decidido que van a darle apoyo psicológico, apoyo para la dieta, y han empezado la metformina. ¿Cuál es la dosis con la que empezarían la metformina en este paciente? ¿Cuál dosis? ¿500 miligramos? 500 milligrams twice a day. 500 miligramos. 500 milligrams and then you 500 miligramos y luego vamos subiendo, 500 miligramos 2 veces al día, 500 milligrams twice a day, 500 has. Yeah. 1,000 milligrams twice a day. So, you can really decide where you'd want to start. Since I rely on metformin for a lot of my patients, I usually am pretty slow in the titration, so I don't lose them due to side effects. Ok, la metformina es un buen medicamento, entonces lo que yo hago con mis pacientes es empezar con, con la dosis pueden empezar con cualquier dosis, pero la dosis, yo empiezo siempre con una dosis inicial y lo que voy haciendo es subiendo muy lentamente para que no tenga tantos efectos secundarios y los pacientes dejen de usar. So you recommend that we use like 500 milligrams and then you go up little slowly. Yeah, I might say take 500 once a day at dinner until you feel no side effects, and then we'll go up to twice a day, and then so on. Ok, entonces la recomendación, por ejemplo, sería que puede tomar 500 miligramos con la comida, allá usan con la merienda, y puede mantenerse en esa dosis mientras no tenga ningún efecto, hasta que no tenga ningún efecto secundario, y luego lo podemos pasar a 500 miligramos 2 veces al día. Y creo que esto es importante, porque nosotros generalmente empezamos con 500 miligramos 2 veces al día. Yeah, I think that point is very important to start with like 500 and just go up slowly, because you usually here we start with 500 milligrams twice a day. And this is because sometimes the endocrinologists, they told us that 500 milligrams doesn't work. Mhm. So Yeah, that's and why it's- maybe. Yeah, and it's true, you need usually at least 1,000, but if you take it all at once, then some people will just stop taking it. And if that's your main tool, you've lost your main tool. Ok, entonces, otra vez, ¿no? La recomendación es que empecemos con una dosis de 500 miligramos, subirla lentamente, subir cuando el paciente ya no tenga ningún efecto secundario, porque si no el paciente por los efectos secundarios va a dejar de tomar, y es una buena medicación y es la que nosotros tenemos de manejo aquí en el país. They also says that the metformin of slow liberation, the XR metformin, Yeah, and do you have access to that? yes. So I think a lot of people in the US just like the long-acting one because it has less side effects. And you can titrate to a higher dose more easily. Sí, a mucha gente en los Estados Unidos le gusta tomar la metformina de liberación lenta porque tiene menos efectos secundarios y podemos subir mucho más fácilmente que con el otro tipo de metformina. ¿Ok? Okay, any other medicines that people would consider other than metformin for this person? ¿Alguna otra medicación que considerarían para este paciente? ¿Algo más? I don't remember the cholesterol. How was the cholesterol? Was it normal? It was elevated. Entonces, atorvastatina. Somebody Yeah. says that atorvastatin Yeah. How about Sí. anything else for for the glucose. Mm. ¿Alguna otra medicación para controlar la glucosa? Okay, I will calculate their cardiovascular risk to start vascular risk? cardiovascular the risk to start statins. Okay.
The DPP-4 maybe? Sure. I think if that's something you have access to, I would think of metformin as lowering the fasting glucose. And then dietary changes, or maybe a DPP-4, or maybe our carbos could lower those sugars after meals, particularly if he's eating on the road. Ok, en ese paciente recordemos que la metformina va a controlarnos la glucosa, muy bien la glucosa en ayunas, pero acordémonos que es un chofer que está comiendo cuando está trabajando en los viajes, entonces tal vez podríamos utilizar los DPP-4 como la sitagliptina, la viragliptina, we have that here too, the DPP-4, que son los que van a controlar mucho mejor las glucosas postprandiales. Entonces, tal vez usar metformina y un DPP-4. Okay. And so, yes, so you have some great ideas. When would you see him back? ¿Cuándo le van a controlar al paciente? ¿Cuándo le van? In 2 weeks. Okay. I love that. Because I think this is if you waited 3 months, he might, even climb more, right? I think that you'd want a close follow-up. Thank Sí, you, es, Andrea. sí, es bueno que le controlemos en 2 semanas o en forma seguida, porque si le controlamos en 3 meses, a lo mejor lo vamos a perder o su glucosa va a seguir subiendo. Any other things that people would want to do with this case? Or Dr. Bellick, is there anything else you would do? Or Yeah, in 2 weeks if Can I we say use something, Dr. Schubert? yeah, please. So I would see them back in 4 weeks just to make sure that they are tolerating medication, since we are starting metformin, and we know that usually one of the common side effects is diarrhea. So I want to make sure that they're not having any side effects and that they're tolerating the medication well. Also, I would encourage them to start pricking their finger, even if they want to do it once a day, and that way I can just see what their numbers are with the medication. I can go ahead and say it in Spanish too. Yes, please. Lo que yo recomendaría es agarrar seguimiento con este paciente en 4 semanas. Yo creo que teniendo seguimiento en verlos en 4 semanas podemos ver más o menos cómo se sintió con el medicamento. Claro, uno de los efectos secundarios más común de la metformina es diarrea. Quería ver básicamente si tuvo ese efecto secundario o si cómo está tolerando el medicamento. También lo que recomendaría es de que se empezara a chequear la glucosa una vez al día o cuando sea más accesible para él, nada más para ver cómo están los niveles de glucosa, ya sean ayunas o después de comer. Muy bien, gracias. And so Maribel, could you, if someone's only going to check once a day, and let's say they have a meter, how will you get information about different times of the day? Sorry, are you asking, like, would I ask them to write down when do they check in fasting or postprandial? Is that what you're asking, Dr. Schubert? Yeah, like, would you have them move it around, or how would you get information about different times of the day? So I would basically ask them for a couple of days to maybe a week, start checking it, their glucose fasting, and also in the afternoons. Then on week 2, then we can start basically alternating between whatever they prefer. They want to check it once a day fasting or in the afternoon, or also if they're feeling very like any hypoglycemic symptoms, to just start checking their glucose. All right, will you say that in Spanish? Yes. Básicamente lo que preguntó el doctor Schubert es de que si, cómo le estaría yo diciendo al paciente que se estuviera monitoreando la glucosa. Lo que yo recomendaría. Did Maribel break up, or did I break up? Oh, sorry. He's gone for some reason. Maribel? Can you hear me? Oh, there you Yeah. are. Yeah. Oh, sorry. My service is really bad. I can say it again. Yeah, please, Can you por hear me? favor. Sí,
Yeah. Di la Okay. última parte, no te escuchamos, la última parte. Sí, lo que yo recomendaría es de que también se estuviera chequeando la glucosa en la tarde, por la primera semana en la mañana y en la tarde para ver los niveles y ya en la segunda semana que se la chequeara en ayunas y básicamente lo que yo recomendaría nada más para ver los niveles donde tiene más alto el azúcar y también cómo podemos modificar el medicamento. Ok, Yeah, gracias. thank you. And I guess I'd ask the group, you had said it in the kind of in the discussion, what other things do you want to get lab-wise or assessment from this person? ¿Qué otros exámenes o qué más desearían obtener para este paciente? Liver function test. Mhm. And why do we want liver function tests? Vamos a pedir un perfil hepático. ¿Y por qué le vamos a pedir? Porque I think he's drinking. He drinks, he drinks alcohol and he drinks beer at least. And also obesity, non-alcoholic liver, fatty liver. Entonces, también porque es obeso y puede tener un hígado graso no alcohólico. And what else? If we start statins, we also need to check the liver function test. Si vamos a usar estatinas, también necesitamos medir las pruebas hepáticas. Mhm. Ah, And it's an eye exam. eye exam, yes. Yeah. TSH. TSH also. Tiroides también. Yeah. I think we recommend in the US, everybody who has type 2 diabetes be screened for metabolic liver disease, which is now what we used to call non-alcoholic fatty liver disease, we now call metabolic liver disease. And so we do that with the FIB4. So you can order a CBC and LFTs and calculate it. Ok, entonces ahora todos los pacientes con diabetes, nosotros les ordenamos un perfil lipídico y calculamos el riesgo que pueden tener. Y ya no se llama hígado graso no alcohólico, se llama hígado metabólico, alteración metabólica hepática. Yep. And it would be more complicated for this guy because he also drinks alcohol. We're not entirely sure how much. Y también puede ser mucho más complicado en este paciente porque sabemos que toma alcohol, pero no estamos seguros de cuánto alcohol toma. Mhm. But I would say that in the US, unless the transaminases are more than 3 times the upper limit of normal, we will use a statin in those patients. Y también es importante recalcar que nosotros sí usamos estatinas y únicamente paramos las estatinas si el valor de las transaminasas hepáticas están 3 veces aumentados del valor normal. Okay, And we know that, please. so if the patient has like 160 of any of them, you will stop statins, right? So in the US, we no longer monitor liver functions for statins because they Okay. say it's so rarely a problem. But if you were above 150 of the ALT or AST, you need to know why, and that person needs to be checked out. Ok, normalmente nosotros en los Estados Unidos no chequeamos las pruebas hepáticas si tratamos a un paciente con estatinas, pero si por cualquier razón este paciente tiene las enzimas hepáticas elevadas como 150 o 160 de AST a ALT, nosotros tenemos que parar y hacer una revisión de por qué están elevadas. ¿Ok? And we're going to put something in the chat if people want to learn how to calculate that equation and learn about treatment. Ok, estamos poniendo, Melissa puso cómo se debe calcular la función hepática y si quieren aprender sobre tratamiento para el hígado metabólico. Okay. There's no T at the beginning, so I changed it. And then I also heard someone say,
that they would do cardiovascular risk. And I think that's an excellent idea to calculate their cardiovascular risk. También vimos que pusieron en el chat que van a calcular el riesgo cardiovascular y esta es una idea muy buena. And what other condition has been associated in particularly men who are of excessive weight? ¿Qué otra enfermedad puede presentarse en un paciente obeso y que tiene diabetes? Como este paciente, ¿qué otra cosa más deberíamos pensar? ¿Alguna idea? ¿Qué más se puede asociar? Cáncer. Well, for sure, cancer. Yes, good point. We often think about Hypertension? sleep apnea. Oh, What's that? Sorry. We would also see like hypertension. I don't know. We didn't get vitals, but maybe he can be associated with his drinking and his weight and everything. Maybe he's prone to hypertension or he already has some type of hypertension. For sure. Lo que yo también básicamente consideraría es hacerle los signos vitales para ver si tiene alta presión o si está propenso, si está elevando un poquito la alta presión. Okay. Do you see much sleep apnea? Vemos apnea de sueño. Sí, but I think it's a diagnosis that many times we forget. Sí tenemos pacientes con apnea de sueño, pero a veces, muchas veces nos olvidamos de hacer el diagnóstico. And For then, us, Susie, it's, good. yeah, Please. for us, it's difficult to do the diagnosis of sleep apnea because the tests for that are very expensive. And I don't know if they have in the public sector. Just let me ask them. En Sure. el sector público, ¿podemos hacer test de apnea de sueño? Creo que no, ¿verdad? En la privada, the test is very expensive. It's around $250 or $300, and that for us is like a month's salary. Yes. Okay, so that's not something you would think right away. No, we need, so if the patient will have like hypertension, obesity, and maybe we ask if the patient is snoring at night, but you know, many of the obesity patients, they snore, so we really don't know. Okay. Yeah, Solo le Um, estaba contando al doctor Shibrook que el test para apnea de sueño es costoso, creo que vale entre $300 y por lo tanto no es un diagnóstico que lo pensamos inmediatamente porque es difícil diagnosticar. Y también sabemos que la mayoría de pacientes obesos pueden roncar, entonces no es como que tenemos un diagnóstico certero. And I guess I would want to know from the group, are they familiar with NASH, and did they want to go over that image that Melissa put up? Ok, ¿están interesados en conocer un poco más sobre hígado metabólico, hígado no insuficiencia hepática no alcohólica? Y si quieren ver sobre la imagen que Melissa puso en el chat, pueden elevar las manos diciendo sí o no. Los que están de acuerdo, por favor, alcen las manos para poder cubrir eso. Yeah, they want to cover that too. Okay, so I'm going to stop sharing and then see if I can share again. I got to find the chat. Where did it go? Chat, okay. Melissa, do you want to go over it? You want me to go over it? You can go over it. Okay. So this is the current recommendations for screening people for fatty liver disease. Wait, we are not seeing anything. Oh, I Oh. don't see it. Maybe Okay, somebody let me else is share my- seeing. Oh, yeah. Oh, now I've turned off my camera. 1 second. Okay. Minimize this. This, then come back here. Sorry. Yeah.
you might have to like explicitly share the actual Okay. screen, which it might not let you do from the chat. So you might actually have to open Can the you all see it? or article no? up. We can Now see it now. Yeah, Yeah. Okay, so I'll walk you through it, but this is what we recommend from the American Gastrointestinal Organization from a clinical guidance. Ok, esta es la recomendación de la Sociedad Americana de Gastrointestinal y lo que hacemos. So they recommend that primary care, endocrinologist, or gastroenterologist should all be screening for fatty liver in their patients. Dice que que la Sociedad de Gastroenterología, la Sociedad de Endocrinología y la Sociedad de Medicina Familiar deberíamos todos investigar para hígado graso. And it's recommended that everybody with type 2 diabetes or anyone with metabolic syndrome be screened for this condition. Ya, es recomendado para todos los pacientes que tienen diabetes y todos los que tienen síndrome metabólico. But often we find people by accident with imaging or elevated liver functions. And if you find them, they also should be screened. Y muchas veces nosotros encontramos pacientes por accidente que tienen las pruebas hepáticas elevadas, entonces a todos estos pacientes también debemos buscarle hígado graso. And does Susa have a question, or I just want to make sure if she has one, I don't go too far. Doctora Ramón, ¿tienes alguna pregunta? Porque estás con la mano elevada. ¿No? Ok. Okay. So we all should be doing this screening, and the screening test is rather simple. Entonces todos a estos pacientes deberíamos hacerle los siguientes test de tamizaje y realmente son no difíciles, son fáciles. All you need is a CBC for platelets, Todo lo que necesitamos es el contagio de glóbulos blancos y plaquetas. O sea, una hemoglobina, perdón, una biometría con contagio de plaquetas. an AST and ALT, and the patient's age. Necesitamos el AST y la LT y la edad del paciente. And the thought is we chose this screening method because most people can get it. Y nosotros escogimos este método de screening porque la mayor parte de pacientes pueden hacerlo. And with that, you can very quickly know their risk for fatty liver. Ya, y con esto nosotros inmediatamente podemos ver el riesgo que un paciente puede tener para hígado graso. And I don't know if people want to try to do it on their phone. The app is quite easy to use, or I can just walk you through the results. Ok, pueden bajar la aplicación, es muy fácil usar en el teléfono, pero también les puedo guiar a través de los resultados. It's better that you explain maybe. Okay, so if you calculated it, and I don't know if Itzel or Marbell, you want to make up a patient and we'll use some numbers, but if you calculate it and the score is less than 1.3, they have fatty liver, but they're at low risk for developing cirrhosis or hepatocellular cancer. Ok, si el paciente tiene un valor menor de 1.3, el paciente sí tiene hígado graso, pero tiene un riesgo bajo para presentar cirrosis y y hepatocarcinoma, But they're still at risk for cardiovascular disease. pero todavía tienen riesgo de enfermedad cardiovascular. So that person does not need to see a specialist outside of primary care. Ya, entonces este paciente no necesita ver un especialista, solamente necesita a su médico de atención primaria. If we calculate the FIB-4 score and it's greater than 2.67, they are at very high risk for cirrhosis and hepatocellular cancer. Si el paciente, por el contrario, tiene un cálculo mayor de
Ah, 2.67. El paciente tiene un grado, está en un grado alto y por lo tanto tiene riesgo de desarrollar cirrosis y un cáncer hepatocelular. And so you don't have to do any other testing. You can send them directly to the liver specialist. Entonces, a estos pacientes no tenemos que hacer ningún otro examen y mandamos mejor directamente al especialista de hígado. And then depending upon your resources, if your test falls in between, you can do a second test, which is either a blood test or a liver stiffness measurement. Si es que tenemos un valor intermedio entre 1.3 y 2.67 y dependiendo de los recursos, nosotros podemos hacer otro test y podemos mirar la elasticidad hepática. So if you have limited resources, it might be that you just use the green for primary care and the yellow and red for specialty care. Pero si tenemos recursos limitados y no podemos hacer el test de elasticidad hepática, podemos nosotros solo manejar los pacientes de riesgo bajo, que es con seguimiento, y los pacientes de riesgo intermedio y alto. Si no podemos hacer la elasticidad hepática, debemos referir directamente al hepatólogo. And I just want to mention why this is important, then we can take some questions on this. Y solo voy a mencionar por qué es importante y luego vamos a contestar todas las preguntas que tenga. 1/3 of the people in the world have fatty liver disease. 1/3 de los pacientes en el mundo tienen enfermedad de hígado graso And 70% of people with type 2 diabetes have fatty liver disease. y el 70% de los pacientes tienen diabetes tipo 2. And somewhere between 6 and 15% will develop advanced liver disease or cancer. 6 to 15. Ok, y del 6 al 15% de estos pacientes van a desarrollar enfermedad hepática avanzada o cáncer. So you can imagine how many people that will be when you think of the number of people that have diabetes. Entonces, podemos imaginarnos cuántos pacientes van a tener esta patología y van a terminar con cirrosis o cáncer, sabiendo el número grande de pacientes con diabetes que tenemos en el mundo. We think that liver disease will be the next metabolic pandemic. Nosotros pensamos que la enfermedad hepática, el hígado graso, es la próxima pandemia que vamos a tener. What questions do people have? Preguntas. Preguntitas. It's very hard to make the diagnosis of fatty liver because it doesn't cause any symptoms. Yes, just like diabetes. Sí, yo solamente estaba diciendo que es bien difícil hacer el diagnóstico de hígado graso porque no causa ningún síntoma. Entonces, y el doctor Jace dice es igual que la diabetes. And Susie, maybe I can share that before I started using this method, I was sending a lot of patients to the liver specialist who just said, there's nothing I can do. But since I've been using this method, I'm sending a lot less patients, but the ones I'm sending are actually getting more specific treatment. El doctor Jay está diciendo que antes de que usaba este método de diagnóstico de tamizaje para hígado graso, él mandaba a todos los pacientes a los médicos hepatólogos y muchas veces le respondían que no puede hacer nada por los pacientes. Pero desde cuando está usando este método, él está enviando menos pacientes al especialista que reciben un mejor cuidado y él está cuidando más a los pacientes de bajo riesgo. Muy bien. It's very interesting. What questions do people have? And then we have some cases. Ya, preguntas y luego tenemos casos. Javier, por favor. Héctor.
Pero, o sea, realmente, ¿cuándo deberíamos aplicar este test a los pacientes? Los pacientes no tienen sintomatología, no sé si solamente por a veces circunstancias que se haya realizado un eco normal de abdomen superior y sale que tiene estigmas de un hígado graso, habría que aplicar este método. Okay, Este método sirve también para hígado graso alcohólico. no. Okay, he's asking again, which patients do we need to apply this screening test? And if this is good for alcoholic patients too, and also what is the relationship with an ultrasound? And sometimes the ultrasound says that the patient has hígado graso, liver, Fat. liver fat, yeah, whatever. So those are really important questions. If you rely only in the ultrasound, it will only tell you that there's fat in the liver, but it won't tell you if there's any damage or inflammation or scarring. Si nosotros vemos los ecos abdominales, los ecos hepáticos, lo único que nos va a decir es que hay grasa en el hígado, pero no nos va a decir si es que tiene alguna cicatrización o alguna inflamación del hígado. And Javier said something that's very important, that when you're applying the FID4 score, you're assuming that they do not have other diseases that could cause the same thing. So if they drink a lot of alcohol, you would say they have alcoholic liver disease because that has a different treatment than metabolic. Entonces, claro, es difícil cuando usamos esto para hacer el tamizaje, pero si un paciente está tomando alcohol, nosotros podemos, ya no le categorizamos como una alteración metabólica hepática, sino como una alteración de hígado graso alcohólico y este tratamiento difiere mucho. O sea, tiene un tratamiento más específico el hígado graso por alcohol. And so there are other diseases that like Wilson's disease or viral hepatitis or autoimmune hepatitis that sometimes can be confusing, but they usually have much higher lab values. Dice que hay algunas otras enfermedades que también pueden hacernos confundir como la enfermedad de Wilson, algunas enfermedades inmunológicas, algunas hepatitis, pero generalmente los valores de las enzimas hepáticas van a ser mucho más altos. And Yeah, I just have a question. The problem is that maybe a patient doesn't have obesity, that has only like overweight, maybe the liver enzymes are a little high, like around 65 or 80. And sometimes we don't do too much to them because it's like, oh, they are mild elevation of that. So that's the problem. I So would, just yeah, let I me would still take- calculate the FIB4 because if they have diabetes, they still would qualify, or if they have abnormal trigs or elevated waist circumference. About 10% of people who have normal weight can still have fatty liver. Yo le estaba preguntando que es bien difícil hacer el diagnóstico porque a veces, primero, no tienen síntomas y segundo, en un examen médico a veces encontramos enzimas hepáticas elevadas como de 60 o 70 que no están muy altas. Entonces, lo que nos recomienda el doctor Jay es que hagamos todavía el tamizaje y el cálculo porque dice que inclusive el 10% de pacientes que tienen peso normal pueden tener hígado graso y este aumenta más en los pacientes diabéticos. ¿Ok? And then I was just going to share one other slide. In that same guidance, can you see my new slide? Sí. If someone is low risk, they recommend that the primary care can manage them and that you focus on lifestyle, weight loss, and no special treatment otherwise, other than reducing cardiovascular risk. Ok, sí, esa es de la misma guía. Entonces, si tenemos un paciente que está
en riesgo bajo, lo que nos dice esta guía es que deberíamos manejar para cambios de estilo de vida, manejar su peso y no hay ninguna otra reducción del riesgo cardiovascular y no hay otra medicación que podamos darle al paciente. And I would want people to remember 5, 10, and 15. Y quiero que se acuerden de estos números 5, 10 y 15. 5% weight loss can normalize the labs. Ok, con el 5% de la pérdida de peso podemos normalizar los laboratorios. 10% weight loss can stop the progression of the disease. El 10% va a parar la progresión de la enfermedad de hígado graso And 15% can actually reverse the disease. y con la pérdida del 15% generalmente vamos a revertir la enfermedad. Entonces vamos a usar Ozempic. We need to use more Ozempic. Yes. Well, yes, because you can get 20% weight loss with some of these meds. Ya, yo solo le decía que a lo mejor debemos usar más de los Ozempic, la semaglutida, porque revierte. Y lo que nos dice el doctor Seabrook es que con esa medicación podemos hacer bajar hasta el 20%. And Dr. Bellick put in the equation for FIB4, and if you want, we'll do a couple sample calculations. Y ahí teníamos las ecuaciones para hacer el cálculo y podemos calcular, hacer el ejemplo, la práctica de unas 2. So Itzel or Marbell, do you have an example patient? Yes, I do. Can I just say the age and the Yeah. ALT and AST? Okay. I'm gonna say it in English and I can translate it in Spanish. So let's do a calculation on a patient who's 59 years old. ALT is 45, AST 79, and platelets 299. So 45, Vamos a- 79, 299? 59, Okay. 45, 79, and 299. Okay. And then you'll Yeah, say it I'm in gonna go ahead Spanish and and you can calculate it. Yeah. Entonces vamos a hacer un caso, vamos a empezar con la edad del paciente que es de 59 años. I don't know how to say ALT. Enzimas Los nivel- hepáticas. Enzimas hepáticas. Eso. 45 y el otro nivel va a ser 79 y las plaquetas, plaquetas Plaquetas. van a ser 299. Es el primer Es- paciente. Ok, ¿pueden calcular el riesgo de hígado graso, por favor? Can you put the calculator, Elise? Yeah. Can you put the calculator? So, Un momentito. Hay uno en MDCalc también, si no es un app. Un momentito. Can you see it on the screen or no? no, it's just I don't see it. Okay. See if I have it here. No. All right. It's in the chat. Could anyone calculate it? ¿Alguien calculó, por favor? I got 2.32. So if we looked at the slide, what would their risk be at 2.32? Intermittent. I got the same thing, 2.32. So there would be intermittent risk. Yeah, so this would be someone that probably should see a specialist, even though their transaminases are not very high. Por lo much que was- ¿Cuál fue el resultado, Maribel? 2.3. 2.32. Ok, Oh. gracias. So, Ya. el paciente básicamente en este nivel se considera intermedio riesgo, pero tal vez ya sería buen candidato para referirlo con el especialista. Ok. Y las And so this- transaminasas, perdón, y las transaminasas no estaban tan elevadas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. I think it's very important because the transaminase, they are not elevated, very elevated. Yeah, Javier.
Sí, o sea, me salió 232. Yes, ¿Hiciste con la calculadora? Ya, Claro, con la calculadora en línea. ya. Está bien. perfecto. So that person's at higher risk, and we're gonna have to do some targeted treatment. So I'll show you the next step. If you had the availability of the test at home or at your office, you could order an ELF or a FibroScan. I don't know that you have access to those. So there are some targeted treatments you could use. And so if you look at the yellow here, in this case, we would still do weight loss, but try to shoot for that 10 to 15%. But we would preferentially use pioglitazone, a GLP-1, and statins in this patient. Ok, les voy a indicar lo que vamos a hacer en el siguiente paso en estos pacientes con este estadio 2. Si no podemos Perdón, hacer, una sola consulta. Salió el FIF 4 2.32, pero la calculadora también calculó el APRI 0.75. el FFT4 es el que usas. Es, APRI es igual a 0.75. a veces ALT y AST son flipped. Tal vez pusiste las enzimas hepáticas al revés, Héctor. No, puse a SAT 79, a LAT 45, los datos que nos dieron, sino que al realizar el cálculo sale un FIF de -4 igual 2.32 y un APRI igual a 0.75. No sé qué es este APRI. Okay, he's asking what does APRI means. It's another value that in the calculator shows. So the APRI is another screening test used for fatty liver, and it is no longer one of the preferred tests because it's not quite as accurate. It's not a bad test. It's just trying to make it, they were trying to come with a simpler universal test. But APRI score is another test. Okay, entonces el APRI es otro test para hígado graso, pero generalmente ya no se lo utiliza porque no es muy accurate. Es no muy, no, tiene un poco más de riesgo, más de sesgo, entonces por eso no se utiliza. Y lo que estamos tratando de usar es algo mucho más simple, con mayor efectividad y que tenga mayor precisión. Esa es la palabra. ¿Ok? Entonces es Ok. otra manera. ¿Ok? Listo, Héctor. Yeah. There are at least 10 different equations that have been used. And the American Diabetes Association, the Cardiology Association, and the GI Association now all agree FIB4 is the best screening test. Hay como 10 calculadoras de hígado graso, pero la Asociación de Endocrinología, la Asociación de Gastroenterología y la Asociación de Médicos Familiares prefieren utilizar este FT4 como ecuación para el diagnóstico de hígado graso, que es lo más simple y lo más preciso. And Okay. if someone was, go ahead, I'm sorry. No, so I just want, before I forget, I just want to translate what we should do in the step 2. Like, Yeah. Okay, So, before I forget. so the ELF, which is an enhanced liver, I'm typing it, fibrosis test, which is a blood test, or a FibroScan, which is an ultrasound with a shear wave test, would be the second step. But if you don't have it, send them right to liver specialist. Ok, si tenemos un valor intermedio y no tenemos para hacer el scan de fibrosis hepática, debemos mandarlo directamente al especialista. En este paso, en el segundo estadio, siempre vamos a seguir con la dieta, la baja de peso, medicaciones o cirugía bariátrica como está ahí. Ya pueden reducir el riesgo cardiovascular. Y si el paciente es diabético, nosotros preferimos la medicación que está aquí, la pioglitazona o los GLP-1. Yeah, and that pioglitazone has been shown specifically to help fatty liver. So that is a tool you all have, right? Sí,
Y la pioglitazona, acuérdense que es un medicamento que también se ha visto que podemos utilizar para el hígado graso. Y sí, y sí podemos tener aquí en el Ecuador, sí es accesible aquí en el Ecuador. Andrea has a question. Ya. Mm, mm, Onicomicosis, sí, pues es muy importante. Ok. Ok. Okay, if the patient is not is has normal weight and has fatty liver, we just make the diagnosis with laboratory. With, Yes, sí, same, solamente eso. same tests. Yeah. Here, maybe that's why she's asking me. No sé, Andrea, si me corriges. Here in Ecuador, usually, the patients go directly to the radiologist and ask for a Mhm. liver, yeah, a liver ultrasound to see if the liver is fat. And there is a Yeah. lot of commercial advertisement on TV saying, oh, you need to take this medication to lower your risk for fatty liver. Ah, Okay, so there is like a commercial idea behind the fatty liver. And many of the patients, they ask, oh, can I take this medication? Can I take like vitamins or whatever for fatty liver? And also these companies, these drug medications companies, what they do is they put on the pharmacy like the scan just to do the liver scan and say, oh, you have fatty liver and just you need to buy this. Solo le estaba explicando a los doctores que en Ecuador tenemos gran propaganda para hígado graso en la televisión y que muchos pacientes lo que van a hacer es directamente pedirle al radiólogo que le hagan el eco o que muchas veces estas compañías que venden estos medicamentos te ponen el eco para hacer el diagnóstico de hígado graso con el fin de comprar la medicina que cura el hígado graso. Entonces es como algo muy tergiversado. ¿Ok? do we want to do the third case? Do we want to take questions? I know we're getting towards the end of our time. I want to be respectful of time. Ok, ¿quieren hacer algunas preguntas más o quieren hacer un caso más? O dejamos el caso para la próxima semana. Ok, Oscar López, he says one case more, please. Okay. Ok, vas a hacerlo todo tú, Oscar. Ok, Ok. vamos. Listo, ¿puedes hacerlo, Oscar? Sí, no hay Ok, problema. chévere. Muy bien, me ayudas, gracias. Dale, Oscar. Ok, He's going to help us. caso número 3, adulto mayor con diabetes en seguimiento por 10 años. Actualmente tiene 94 años. Hace 10 años se suspendió antihipertensivos por presentar caídas frecuentes debido a la hipotensión ortostática. Glucosa de 128. Come chochos porque le han dicho que con eso maneja la diabetes. Presentó dermatitis de probable origen micótico en la ingle, por lo que recibió ketoconazol 2 veces al día. No deseaba recibir medicina para diabetes. Okay. So what do you all worry about? ¿Qué es lo que les preocupa? Mm, The age, 94. La edad, Yeah. 94. Sí, la edad, cómo está su riñón de pronto. The kidney. Mhm. Sí, él es como mi abuelito, solo va a hacer que quieres y no más. La micosis, the fungal infection that he has. Mhm. Do we think it's from his diabetes? Pensamos que esta infección micótica es de la diabetes.
I think it's from diabetes. His sugars are very elevated, so now he's very prone to getting. Okay. Yo pienso que Entonces, sí es relacionado a un tipo de hongo, básicamente lo que vemos aquí es pacientes que tienen la glucosa descontrolada o muy elevada, son más propensos a tener un tipo de hongo, eso es lo que estamos viendo yo creo que en este paciente. Lo que no está claro es si la glucosa es en ayunas o postprandial también. No, sería Mm, importante saber eso. yeah. So you want to know okay. when his glucose is high? La glucosa está elevada, but we don't know if this is like a fasting glucose or a random glucose. Yeah, and we'll say it was a fasting glucose, and Okay, you've got his labs there. okay, pensamos que es una glucosa en ayunas o decimos que es una glucosa en ayunas y están los exámenes del laboratorio. Dale, doctor López, Ok. sigue leyendo. Hemoglobina glicosilada de 7.8, último control de 7.5. Hace 8 años inicia tratamiento con metformina 500 miligramos 2 veces al día. Hace 6 años en control de hemoglobina glicosilada en 8.2 se inicia sitagliptina más metformina 2 veces al día. La presión está en 135/80. Okay, thank you. Muchas gracias. So what is our A1C goal for him? What do we want his glucose to be at? ¿En qué nivel deseamos que la hemoglobina glicosilada esté? ¿Cuál es nuestro objetivo de tratamiento para él? Por la edad debería estar en 7.5. Around 7.5 or I think 8. Yes. Would you put him on any diabetes medicine? ¿Le pondrían a este paciente en alguna medicación para diabetes? Si le suben mucho, sí. So if the glucose is too high, more than 180, maybe. Yes, I think. I get nervous about a 94-year-old who falls. So I think sometimes, again, there's no right or wrong. But how long is he going to live, and what are his other problems might help me to decide what to do. He also doesn't seem very excited about taking medicine. Entonces, no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta. Siempre me preocupo de que este paciente puede, o sea, de su evaluación geriátrica general, de que este paciente pueda caerse y qué le va a hacer, y si es que el paciente quiere tomar medicación y no sabemos exactamente cuánto tiempo más va a vivir. Cierto. Okay, so very difficult to treat. Yeah. If he was going to take a medicine, I like the DPP4. It won't drop him low, and it's usually pretty well tolerated. Si es que vamos a ponerle a un paciente con medicina para diabetes, me gustan las DPP4 porque no le va a bajar mucho y son bien toleradas. Y si necesita solo poner una vez al día en este paciente, sería bueno. Yeah, and maybe este he caso. just, yeah, and Oscar is saying that maybe if the patient needs only to take once a day, that would be great. Sure. Yeah. And I think that this, it is the older adult who you don't really know how they'll do is really hard to treat because you don't know what is too much. And I think that typically most diabetes medicines need about 5 to 8 years as well to improve duration of life. So as we think about treating, do we think this person will live 5 to 8 more years? And maybe they will. I worry more about his blood pressure, I think personally. Ok, este tipo de pacientes que tienen esta edad son bien difíciles de manejar
porque no sabemos cuánto tiempo más van a vivir. Y recordemos que los medicamentos para diabetes por lo menos necesitan 5 años para tener una buena efectividad. Entonces no sabemos si este paciente va a vivir 5 años o no. Y lo que a mí más me preocuparía es tratarle la hipertensión arterial Hipertensión. mejor. Ujú. Melissa, you want to add anything? ¿Algo más? No, normalmente cuando yo tengo pacientes como esto, quieren hacer que quieren y está bien. Si la glucosa no está muy alta y, si estas personas no tienen complicaciones muy graves, quieren comer todos los carbohidratos y dulces y ya. Yeah, well, thank you, everyone. It's really been a pleasure to spend some time with you going over your cases. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer trabajar sobre los casos que ustedes nos han presentado. We look forward to seeing you next time. What are we doing next time, Melissa? I think I had some medication review and more insulin calculations because there were questions about that last time. So I had just I actually, the cases were a great discussion today. So I think for next time, if they want to add some more cases, or we can write some cases and do them mixed in for medication review. So la próxima vez creo que vamos a revisar todos los medicamentos, especialmente la insulina y todos los medicamentos que son más común en Ecuador para ustedes. Y si hay algunos casos más, particularmente sobre insulina y dosis, o si un medicamento está bien por un paciente o no, pueden enviarme los casos o nosotros podemos hacer algunos casos específicos para medicamentos. Ok, muchas gracias. Entonces, Melissa, nos comunicamos. Gracias a todos. Gracias, Jay. Gracias, Gracias. Itzel Sí. y Maribel. Y gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia, doctores de Ecuador. Y nos vemos en 2 semanas.